Muy bien, aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad, agradecidos a Dios porque nos permite una vez más compartir su palabra, una reflexión de aquello que Dios nos va dando día a día por medio de su preciosa sabiduría. El título de la reflexión de hoy es Paz o Tormento. La paz interior se refleja en el rostro, pero la tormenta en el alma enferma el cuerpo. El mundo ofrece muchas formas de lograr la paz en el interior, es decir, en el alma y en el corazón. Pero estoy obligado a decir la verdad, nada ni nadie puede dar verdadera paz como la da el Señor Jesús cuando hemos arreglado nuestras cuentas con Él. El ser humano busca constantemente la paz en su corazón, pero Jesús dijo: paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy no como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esto lo pueden encontrar en Juan 14:27. Pero tendemos siempre a vivir en guerra con nosotros mismos y con los demás. Proverbios 14:30 dice: un corazón apacible es vida para el cuerpo, pero la envidia es carcoma en los huesos. La paz interior es una búsqueda incesante en el ser humano y la busca en todas partes donde se promocione. Hay muchas sectas y religiones que venden la imagen de que pueden dar al ser humano la paz. Sin embargo, todo ser humano desconoce la verdadera paz hasta que conoce la paz que solo Dios puede dar. Antes de analizar el proverbio que mencioné al principio, veamos qué nos dice Proverbios 12:4 con respecto a la carcoma, algo que no es un término muy usado hoy en día, pero vamos a ver qué significa esto. El proverbio que les mencioné dice: la mujer virtuosa es corona de su marido, pero la que lo avergüenza como carcoma en sus huesos. Para comprender mejor el proverbio que nos toca en esta ocasión, analicemos la palabra carcoma y su significado. Vimos que en los dos proverbios que mencioné recién está la palabra carcoma. Ahora vamos a ver cuál es el significado de esta palabra. En su uso cotidiano, la carcoma es la larva de varias especies de coleópteros que perforan la madera y la dañan en ese proceso al crear galerías, dejando un característico polvo llamado serrín o también quera, lo que nosotros comúnmente llamamos aserrín, ¿no? En otras palabras, la carcoma es la larva que taladra la madera. La palabra hebrea rakav significa pudrición, podredumbre, decaimiento, algo que se apolilla. Sería el equivalente al español osteoporosis u osteonecrosis, enfermedades que debilitan o pudren los huesos. La palabra hebrea rakav también la encontramos en Job 13:28. Allí en Job 13:28 dice: y él, como cosa podrida se deshace, hablando de sí mismo, ¿no?, cual vestido raído de polilla. Y en Oseas 5:12 dice: yo seré pues como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. En estos casos, carcoma significa literalmente putrefacción, esto es, efectos devastadores de plagas de insectos o gusanos. En Habacuc 3:16 también se encuentra la palabra carcoma. Inclusive algunas veces se usa para hablar de las caries, ¿sí? En algunas oportunidades en la Biblia habla de la carcoma como si fueran las caries.
Entonces hasta aquí estamos viendo, ¿ven? Hasta aquí estamos viendo que la envidia es carcoma en los huesos. ¿Qué significa eso? Significa que tanto la envidia la envidia es un ardor en el alma por causa de una tercera persona. ¿Qué significa eso? Significa que con el tiempo es tal la envidia que va apolillando los huesos. Es como si los huesos se fueran pudriendo, se fueran secando. Cuando analizamos la primera parte del proverbio, la palabra hebrea lev, que ya la he explicado varias veces, pero la vuelvo a explicar para poder tener un mejor entendimiento de lo que significa en este contexto. La palabra lev significa corazón, como el órgano en sí, pero también entendimiento, medio, los sentimientos, la voluntad, el intelecto, el centro del hombre. Por eso dice, un corazón apacible es vida para el cuerpo. Cuando habla de corazón allí, no tanto habla, o no solo habla, del órgano que bombea sangre, sino también habla de la voluntad del ser humano, los sentimientos del ser humano, el entendimiento, el medio por el cual entiende el ser humano su entorno, el intelecto, ¿sí? Su mente, su capacidad de entender, el centro del ser humano, ¿bien? Entonces hasta allí tenemos dos palabras que hemos analizado, y la siguiente palabra para analizar es marpé, o marpai, como se diría en el hebreo, que se traduce a apacible. También esta palabra significa medicina, cura, remedio, curativo, un medicamento, liberación, placidez. Y este término lo encontramos en Proverbios 4, 20 al 22. Y miren qué maravilloso que es esto. Vamos a ver, 4, 20 al 22 dice, es como si el proverbista, cuando está escribiendo, le está diciendo a su discípulo o a su hijo. 4:20 dice, hijo mío, considera mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, pues son vida, ¿sí? Allí tiene la palabra vida, la palabra marfé, la palabra vida, son vida a los que las hallan y sanidad a toda su carne, es decir, a todo su cuerpo. Saltamos al 12:18 y vamos a ver que allí vamos a encontrar de nuevo la misma palabra. 12:18 dice, hay quienes profieren palabras como estocadas, es decir, palabras duras como si fueran estocadas de una espada, ¿no? Pero la lengua de los sabios es medicina, es decir, es curativa, es un medicamento, es una liberación la palabra de los sabios, ¿no? De las personas que hablan con sabiduría. Tenemos allí también, saltamos al 13:17 y vamos a ver que dice, el mensajero malvado caerá en desgracia, pero el enviado fiel es medicina. Es decir, miren ustedes la fidelidad de una persona con respecto a aquel que lo encomienda o lo envía, es medicina, es curativo, es decir, algo sanador, ¿bien? Por eso es que en estos casos, en el caso en que yo estoy viéndolo ahora, cuando dice el mensajero malvado caerá en desgracia, es decir, cuando nosotros aplicamos esto al Evangelio o aplicamos esto al que da el mensaje de las Escrituras o el mensaje de la palabra de Dios, cuando el mensajero es malvado, tuerce el mensaje, da un mensaje errado, un mensaje manipulador, un mensaje malvado. Pero dice, pero el enviado fiel es medicina. Cuando Dios nos envía a dar su palabra, y lo hacemos con fidelidad, precisamente tal y como Dios quiere que lo hagamos, puede sanar heridas, puede sanar el alma, puede sanar el corazón, puede sanar la mente de una persona
porque nuestra fidelidad, o mejor dicho, el que nos envía con un mensaje puede trabajar a través de nosotros, los mensajeros, en la vida de las personas que reciben el mensaje. Por eso es que es tan importante que nosotros, los mensajeros de Dios, o aquellos a los que se nos ha encomendado transmitir la palabra de Dios, tenemos que ser fieles a lo que Dios nos ha dicho, porque esto traerá medicina a la persona que lo escucha. Tenemos también allí en 15:4 otro hermoso proverbio. 15:4 dice: árbol de vida es la lengua apacible, o la lengua tranquila, o la lengua ecuánime, también se podría decir, pero la perversa hiere en lo vivo, es decir, en toda persona que está viva, o en lo que está vivo en la persona. Bien, entonces, fíjense la diferencia de la lengua apacible, o la lengua tranquila, ecuánime, equilibrada, y la lengua perversa, ¿sí?, que muchas veces hiere a las personas. Tenemos en 16:24 también, avanzando un poquito más, dice: panal de miel son los dichos agradables, dulces para el alma y saludables para los huesos. Es decir, la persona que habla con otras personas y habla bien, es decir, transmite fielmente el mensaje, puede traer sanidad en el alma de las personas, puede traer sanidad en la mente de las personas, y hasta puede traer sanidad en el corazón de las personas. Y si vamos al 29:1, vamos a ver al 29:1, vamos a ver entonces allí una hermosa forma de también decir lo mismo. El hombre que reprendido endurece la cerviz, es decir, endurece, como decimos nosotros, cabeza dura, ¿no?, será quebrantado de repente y no habrá para él medicina. Aquí el sentido es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque acá lo que está diciendo, que la persona que no quiere escuchar, la reprensión de alguien que lo está reprendiendo para que no siga adelante con lo que está haciendo mal, cuando se endurece o endurece su cabeza, es decir, se convierte en un cabezón, en cabeza dura, dice, será quebrantado de repente. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es: te vas a dar el palo o te vas a pegar con la frente en la pared. Y dice: no habrá para él medicina cuando no ha escuchado la reprensión. Aquí tiene un sentido negativo. Y cuando vamos a Eclesiastés, el siguiente libro, Eclesiastés 10:4, dice: si el ánimo del príncipe se alza contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre apacigua las ofensas. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que cuando alguien se alza contra vos, no huyas. Dice: simplemente mantenete manso, porque eso va a apaciguar las grandes ofensas, ¿sí? Y así hemos visto ya este término que es marfé, lo cual tiene que ver con apacibilidad, con medicina, con cura, con remedio curativo, un medicamento. Es un medicamento cuando las personas hablan sabiamente a otras personas. Es un medicamento para el alma. Siguiendo con el análisis, la palabra hebrea chai se traduce vida, como en Génesis 1:20, donde habla de reptiles vivientes, y así después en muchos otros lados como que tienen vida, también lo podemos ver en Génesis 1:21, Génesis 1:24 está 2 veces, Génesis 1:25, etc. Y así por delante. Puede ser vida física, como en Proverbios 18:21. Miren ustedes lo maravilloso de esto. Proverbios 18:21 dice:
La muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que escoja, eso comerá. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos hablar bien o podemos hablar mal. Y eso que hemos escogido es lo que nos traerá vida o nos traerá muerte. Bien. Ahora bien, veamos entonces que esta misma palabra chai la podemos encontrar en otros versículos y que también puede significar bienestar y felicidad en presencia del rey, como dice otro proverbio: en la serenidad del rostro del rey está la vida y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Es decir, la serenidad del rostro, es decir, el rostro sereno del rey o de cualquier persona que está en eminencia, da vida, ¿no? Está la vida. ¿Por qué? Recuerdan ustedes que cuando el rey podía bajar el pulgar o levantar el pulgar y podía significar la muerte o la vida de una persona, seguir viviendo o morir. Y cuando la persona se comportaba, cuando el rey se comportaba benevolentemente con una persona, como nube de lluvia tardía, es decir, la lluvia tardía en la tierra donde se escribió Proverbios era una lluvia que venía justo antes de la cosecha, precisamente para que era la última lluvia antes de cosechar, lo cual hacía que la tierra se humedeciera y se pudiese luego cosechar un mejor fruto. Entonces tenías una lluvia temprana que era al sembrar y la lluvia tardía cerca de la cosecha. ¿Qué es esto entonces? Un corazón apacible es un corazón tranquilo, es un corazón equilibrado, es un corazón ecuánime, ¿sí? Que está de acuerdo el corazón con la mente. Es un corazón que sana, porque el interior del hombre se refleja en todo el ser. Cuando el hombre tiene un interior sano, el cuerpo se sana. Ahora bien, entre los siglos I y II después de Cristo, el autor romano Décimo Junio Juvenal dijo: orandum est ut sit mens sana in corpore sano. Esto lo pueden encontrar, lo pueden googlear inclusive, lo pueden encontrar en la Sátira X, la 356. Hoy se toma en otro sentido, pero el sentido original de la frase es el de la necesidad de orar para disponer de un espíritu equilibrado en un cuerpo equilibrado. No es, por tanto, el mismo sentido con el que hoy se utiliza mente sana y en cuerpo sano. Recuerden ustedes que, por ejemplo, hay un club en la ciudad de La Plata que se lo llama Mensana. ¿Por qué? Porque de ahí está la frase mens sana in corpore sano, es decir, mente sana en cuerpo sano. Pero en realidad el sentido correcto de lo que dijo Juvenal en la Sátira 356 es que tenemos que orar para tener un espíritu equilibrado en un cuerpo equilibrado. Significa que tenemos que orar para tener una mente sana y un cuerpo sano. No es que porque hagas muchos ejercicios o porque estés muy bien ejercitado, tu mente va a estar sana o tu corazón sano. Porque muchas veces las heridas del alma o las heridas del corazón no se sanan con mucho ejercicio, se sanan orando a nuestro Dios. La envidia, entre otros pecados, contamina al hombre según Jesús. Por ejemplo, quiero leer para ir terminando Marcos capítulo 7, 20 al 23. Marcos está en otras partes también, pero voy a leer Marcos hoy, que es un pedacito muy cortito. Dice 7:20 de Marcos, y añadió Jesús, ¿no? Lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, es decir, lo que sale del hombre es lo que adentro del hombre está contaminando. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, inmoralidad sexual, hurtos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaño, sensualidad, envidia,
maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que precisamente la envidia, entre otros pecados, lo que hacen es contaminarte dentro tuyo de tal manera, esta contaminación interna que el ser humano vive, entre otras cosas, la envidia, carcome los huesos, seca los huesos. Por eso dice carcoma, la envidia es carcoma a los huesos, es decir, la envidia apolilla los huesos, trae enfermedades cuando la persona arde de envidia. La envidia es un ardor en el alma que enferma todo el cuerpo, incluso enferma todo el entorno. Una persona envidiosa no podrá vivir nunca en paz con los demás, porque siempre estará mirando a los demás como queriendo lo que la otra persona tiene y no llegando nunca, o en muchas oportunidades, queriendo tener más que las otras personas. E inclusive, como en muchas oportunidades, como no lo hace, no lo puede hacer él, tampoco quiere que lo haga la otra persona. Eso también es parte de la envidia. La envidia es un ardor en el alma que enferma todo el cuerpo. Son celos amargos dentro de la persona. Para terminar esta reflexión, quiero animarte a buscar estar en paz con Dios por medio de Jesús nuestro Salvador. Mira, algo que le funciona a toda persona que quiere hacerlo. Seguramente nunca te has dado cuenta de los pecados que te dominan, pero hoy puede ser este día en que puedas darte cuenta, aunque estamos hablando de la envidia, pero como vimos y leímos allí, hay varios pecados que pueden ser los que gobiernan nuestra vida, dominan nuestra vida. Y muchas veces decimos nosotros, ¿cómo hago para sacarme de encima esto que me domina? ¿O cómo hago? Porque siempre caigo en el mismo problema, en el mismo pecado, ¿sí? ¿Cómo hago para eso? Bien, confiesa tu pecado delante de Dios y delante de Jesús tu Salvador. Confiesa tus pecados delante de Jesús tu Salvador. Ora para que te llene de su paz y su alegría. Pide a Dios quietud de espíritu y sanidad en tu cuerpo. Ponete a cuentas con Dios y Él te dará vida plena y libre de envidias. No permitas que la envidia pudra tus huesos. No permitas que la envidia pudra tus huesos. No permitas que el pecado gobierne tu vida. Y cuando vos estás viendo que un pecado está gobernando tu vida y que no podés contra él, porque solo no vas a poder, ora a Dios, arrepiéntete de tu pecado, confiesa tu pecado, ponte a cuentas con Dios, delante de Dios, mostrale, decile lo que te está pasando y Él va a venir en tu ayuda y te va a dar su Espíritu Santo para poder fortalecerte, para poder llevar adelante la vida que tanto deseas, una vida libre, con libertad, porque el conocimiento del Hijo de Dios te hace libre y el conocimiento de la verdad te hace verdaderamente libre. Oro por mí y oro por vos hoy. Señor, estoy ante tu dulce presencia, orando en esta hora por la vida de todos aquellos que estarán escuchando estas palabras, las palabras que provienen de este proverbio, Señor, que hoy hemos analizado. Te ruego que traigas sobre la vida de las personas que necesitan tu paz, traigas convicción de pecado y pongas tu paz en las vidas. Te lo suplico en el nombre de Jesús y ante todos soy el más necesitado de que me asistas. Por eso te ruego, Señor, que me ayudes constantemente a los cambios que necesito para ser cada día una mejor persona y más firme en mi caminar.
Te lo suplico en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos cuando nos veamos.